Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Periodismo. Hoy les saluda, como siempre, con mucho gusto, Alexia Cervantes, y al otro lado del ciberespacio, al otro lado del micrófono, al otro lado de la ciudad, está Andrés Solís. ¿Cómo estás, Andrés? Mi querida Alexia Cervantes, como siempre, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia que como cada martes nos acompaña puntuales en esta emisión de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación, y pues hoy tenemos un temazo. Así es, pero antes quisiera hacer una pequeña mención porque el día de ayer, 7 de junio, fue el Día de la Libertad de Expresión en México, una fecha que fue instaurada por allá de 1951, y también es 7 de junio el Día de las y los Periodistas en Argentina, así que les enviamos un abrazo con mucha fortaleza a los colegas de aquel país. Particularmente ahorita que enfrentan esta segunda ola de contagios que ha sido más fuerte que la primera que sufrió Argentina el año pasado precisamente, ¿no? Les mandamos un abrazo muy solidario a las y los colegas que están también al pie del cañón, como ha sucedido en todo el mundo, haciendo las coberturas sobre la situación de la pandemia. Y bueno, déjame solamente hacer una presión, porque sí es importante, yo creo que sí es importante que nuestra audiencia recuerde que el 7 de junio fue más bien este acuerdo perverso entre los dueños de los medios y el poder público para disfrazar la supuesta libertad de expresión que había a cambio de componendas de hablar bien del presidente, de no criticar a la figura presidencial, y que inclusive hay todo un sector muy grande de periodistas que creemos que el 7 de junio era más bien el día del chayo, más que el día de la libertad de expresión, ¿no? Y creo que esto nos da pie precisamente a hablar del tema del que vamos a hablar hoy, mi querida Alexia. Sí, por supuesto, Andrés, aunque pues no hay que dejar de lado que estas cosas siempre se resignifican, y que bueno, también ahora esta fecha nos sirve para poner sobre la mesa las condiciones en las que se hace periodismo en este país. Y en efecto, hoy vamos a hablar de la relación entre la prensa y el poder económico. Y es que 11 familias poseen la mayoría de los medios de comunicación más influyentes del país. Son estos los que acaparan el mayor porcentaje de audiencia, y además los que se llevan, digamos, las tajadas más grandes de publicidad, pero también los que ofrecen una cobertura generalmente en línea con sus propios intereses. ¿Quiénes mueven los hilos de estos medios? Seguramente si mencionamos algunos apellidos, pues vamos a dar con el origen del dinero, como dicen los gringos, pero además mueven sus intereses más allá de la espera de la información. Hablamos de familias como Azcárraga, de Grupo Televisa, la familia Vázquez Raña, que tienen un gran grupo empresarial, el Grupo Ángeles, o la familia Salinas Pliego, de Grupo Salinas, la familia Slim, que maneja América Móvil, la familia Vargas, que son dueños de MBS, entre muchas familias que bueno, son pocas realmente, son pocas, pero que también en los estados hay pocas familias que también son dueñas de los medios de comunicación, y que no solamente poseen medios, están asociadas a otros sectores empresariales, y que por supuesto pues mueven sus intereses de maneras poco honestas cuando quieren posicionar sus temas, o cuando se sienten acosadas por el poder público, nos usan a sus medios de información como un arma pues muy poco honesta, es lo que hay que decir, ¿no? Así es, y de esto vamos a hablar con el doctor Francisco Vidal Bonifaz, pero antes déjenme recordarles que estamos en redes sociales y que se pueden comunicar con nosotros a Facebook. Allí nos encuentran como Periodismo Hoy, y en Twitter nos encuentran como @hoyperiodismo. Ahí tenemos varias informaciones que compartimos a lo largo de la semana y que están relacionadas con los temas que abordamos aquí todos los martes a partir de las 13 horas. Y bueno, pues
pues tenemos mensajitos de nuestras y nuestros radioescuchas, ¿no, Andrés? Así es, y como cada semana ya se está volviendo costumbre, una de nuestras personas favoritas en este espacio es nuestro querido amigo Alejandro Jaramillo, que es periodista del municipio de Tejupilco en el Estado de México, y nos dice qué bueno que se ocupen de este tema importante, es muy interesante y útil para nosotros en referencia al tema que hablamos la semana pasada con Juan Carlos Sánchez Díaz sobre cuál es el equipamiento mínimo que cualquier periodista debe tener siempre a la hora de hacer sus coberturas. También tenemos otro mensajito de Adriana Arellano. Ella nos envía felicitaciones y dice, son unos profesionales los periodistas. Saludos. Muchísimas gracias, Adriana, y te enviamos un fuerte abrazo radiofónico. Y bueno, pues nuestro podcast está disponible todos los miércoles en la página www.e-medioradio.edu.mx. Esta emisión la pueden encontrar a partir de mañana en la tardecita, pero también en este sitio van a encontrar todos los programas que hemos realizado desde marzo del año pasado a la fecha. Y para ir calentando los motores, ¿qué les parece si vamos aventando las primeras pistas de nuestra sección de periodismo en persona? Que este día vamos a hablar sobre una de las periodistas de investigación que ha tomado mucha notoriedad en los últimos años. Es una periodista mexicana considerada una de las mejores periodistas de investigación, sobre todo en temas de seguridad, de corrupción y de narcotráfico en México. Así es, Andrés. En 2001 ganó el Premio Nacional de Periodismo por una investigación llamada el Toallagate. Yo creo que muchos nos acordamos de este tema y sabemos de qué se trata y de quién se trata. Y además en 2003 recibió el reconocimiento por parte de la UNICEF al destapar casos de niñas víctimas de esclavitud sexual en la frontera de México con Estados Unidos. Un tema fuertísimo. Y si ya saben de quién vamos a platicar, pues comuníquense en nuestras vías de contacto a través de Twitter, a través de Facebook. Y mientras vamos a escuchar esta primera parte de nuestra entrevista sobre la relación de la prensa con el poder económico. Y aquí estuvo platicando nuestro querido amigo y colega, el doctor Francisco Vidal Bonifaz. Alexia, pues tú sabes que México es un país de profundas desigualdades en donde una minoría es dueña del 90% de la riqueza y el resto se mal reparte entre pues todas las demás personas. Y esto no es un asunto privativo solamente de la economía o de las condiciones productivas y de la riqueza. También lo podemos ver en las actividades convencionales, en las actividades cotidianas. Y por ponerte un ejemplo, 11 familias en este país, solo 11 familias, controlan más de la mitad de los medios más importantes, los que tienen las mayores audiencias y que además reciben las tajadas más grandes del pastel del presupuesto en publicidad oficial, que lo cierto es que en los últimos años ha ido disminuyendo ese pastel, pero al final del día lo concentran los medios más grandes en detrimento, por supuesto, de la economía de los medios más pequeños. Pues sí, Andrés, y también otro punto que me parece importante mencionar es que pues estos medios son empresas y que sus dueños y sus accionistas, por lo general, si no es que es regla, están más preocupados por las ganancias que por los contenidos. Pero para entender este panorama tenemos el gusto de conversar con el doctor Francisco Vidal Bonifaz. Es economista, académico, periodista, autor del libro Los Dueños del Cuarto Poder y del portal ruedadelafortuna.com.mx, del cual vamos a hablar más adelante. Y como siempre, doctor Francisco, un gusto tenerte aquí en este espacio en Periodismo Hoy. Bienvenido. Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme y un saludo a toda la audiencia. Bueno, pues déjame recordar, reiterar, insistir que para mí siempre ha sido un placer monumental platicar con Paco, a quien tengo el privilegio de conocer desde hace muchos años. No solamente es un extraordinario periodista, un gran maestro del periodismo, alguien que nos quita las sombras de la cabeza, es además una maravillosa persona y tú sabes, Paco, que yo te admiro, te respeto, tengo un cariño inmenso y para mí siempre es un placer tenerte en este espacio, Paco. Te agradezco mucho, estás correspondido y gracias. Pero, a ver,
Vamos a platicar de algo en donde no solamente eres experto, sino que eres alguien que lo ha estudiado durante muchísimos años, que es la economía de los medios, y que en este país pocos periodistas, salvo tú y alguien más, son los únicos que se han dedicado a entender a las empresas que son propietarios de los medios. Hay un declive en la prensa, Paco. La radio, la televisión están perdiendo la batalla económicamente hablando, empresarialmente hablando, frente a los medios digitales. Lo paradójico es que la batalla la están perdiendo todos, en términos económicos, no necesariamente de audiencias. Evidentemente los medios digitales están ganando muchas audiencias. El problema es que los negocios, sobre todo en los medios, no siempre salen bien porque tengan muchas audiencias. Me quiero explicar rápidamente. En general, los impresos están muy mal, la verdad. Están en una crisis que en algún momento son hasta crisis terminales, ¿no? Cada día hay más impresos o que desaparecen o que se vuelven absolutamente digitales. La televisión abierta no está precisamente en su mayor auge. Digamos que con una lenta tendencia a la baja. La radio está enfrentando problemas, muy especialmente en ciudades no muy grandes. Y la televisión de paga comienza a presentar ciertos visos de declinación. ¿Qué está pasando cuando los medios se van a la esfera digital? El asunto es que la masa de pagos o de ingresos que obtienen no es sensiblemente mayor a la que obtenían antes por las formas tradicionales, o incluso igual, pese a que tengan más audiencias. Entonces es un problema muy serio. Dicho así, el usuario promedio digital es mucho más barato que el usuario promedio convencional. Entonces, por eso digo que los problemas son generales. Se salvan los grandototes porque tienen reservas, porque se diversifican, porque hacen sus trucos financieros, pero estamos en una época muy difícil en general. Y en este sentido, doctor, ¿qué tanto le ha pegado, ya me imagino, el tema de la reducción de publicidad oficial que ha instaurado esta nueva administración federal? Es que, Alexia, ahí el gran problema es que en el pecado llevaban la penitencia. La publicidad oficial, sobre todo marcadamente desde la época de Calderón, aunque empezó a subir mucho desde Fox, y especialmente con Peña Nieto, surtió una suerte de veneno. Es como si se drogaran. Y cuando viene el síndrome de abstinencia, que es ahorita, la están pasando muy mal. Entonces, por supuesto que fue un elemento artificial que propició que la crisis se fuera retrasando un poco. Pero ahora que la publicidad oficial yo creo que ha caído cuando menos la mitad, si no es que más, se empiezan a apreciar los estragos. Sin embargo, habría que hacer una acotación, Alexia, y esto es bien importante y luego no se pone atención. El que se ha caído es el gasto del gobierno federal. Sin embargo, los gobiernos de los estados y algunos municipios no han recortado en la misma proporción sus gastos de publicidad. Entonces, todavía está esa velita prendida y eso ha permitido que la crisis no se exprese con tanta fuerza. Es una cosa poco estudiada porque no hay formas muy fáciles de concentrar datos, pero personalmente estamos haciendo una investigación aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y creemos que el gasto de municipios y estados de publicidad oficial podría ser mayor al del gobierno federal, aún en la época de Peña Nieto. Esa es la última velita que está como acabando de que la crisis no sea tan profunda en el sector mediático. Y que paradójicamente incluye a gobiernos salidos del partido que está actualmente en la presidencia, ¿no? Que puede ser quizá un poco contradictorio a esa política de austeridad que se fomenta desde el poder ejecutivo, ¿no, Paco? Podría ser, pero como te digo, es tan difícil obtener los datos, porque por ejemplo uno los da el INEGI, pero son sumamente agregados. Entonces no me atrevería a decir que sí, tampoco que no. En todo caso, creo que debe ser un punto de preocupación y de atención, porque lo que yo creo que está bien, lo que ha hecho bien el gobierno federal, que es ir quitando esos gastos, los gobiernos estatales no lo han hecho, y municipales, y no hay reglas
y no hay legislación, y eso sí es preocupante porque al fin y al cabo son recursos fiscales de todos los ciudadanos. No, yo estoy de acuerdo en que se vaya reduciendo ese gasto publicitario que generó muchas relaciones más perversas que benéficas. Pero, a ver, ponnos un poquito en contexto, Paco, de cómo está el entorno de las empresas de medios de comunicación en México. Porque sí, evidentemente podemos ver los grandes corporativos como Televisa, Televisión Azteca, Grupo Imagen, pero ¿qué otros conglomerados mediáticos crees que deberíamos de estar volteando a ver? No solamente como estos que arrebatan la mayor parte de las tajadas publicitarias, tanto comercial como gubernamental, sino como modelos de negocios que a lo mejor puedan ser un ejemplo a seguir en el buen sentido. Híjole, es que creo que no hay. O sea, sí, perdóname también, Alexia, si soy muy tajante, pero creo que no hay. Creo que estamos en un momento de mucha confusión. Por ejemplo, ¿qué es lo que están haciendo algunos periódicos? La Jornada y otros. Están franquiciando periódicos en provincia. Yo creo que con la esperanza de la publicidad oficial de provincia. Milenio también. ¿Cuánto va a durar eso? Si viene una crisis fiscal profunda, van a tener que recortar el gasto. Entonces eso, en televisión, pues son muy pocas las opciones, porque en televisión abierta ya sabemos. Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen. La Octava es un canal. Milenio, ahí la lleva poco a poco, pero tendrá 10 canales, creo, en toda la República. 20, no hay punto de comparación con esos 3 monstruos. En el radio la situación en ciertas ciudades es grave porque hasta rentan las estaciones. Las están rentando. No hay publicidad, no hay monto de publicidad que pague los gastos. Todo depende en buena medida del gobierno. Y ese es el gran error. Los que más o menos están como en la posibilidad son los que están transitando una estrategia digital más agresiva. Pero vean ustedes, es paradójico y pónganse a pensar en esto. Últimamente he estado revisando el sitio del Universal. El sitio del Universal durante muchos años, toda la información era gratis. Si uno la quería ver en iPad, ahí sí cobraban la versión en iPad. Ahora hay muchas notas en el Universal que no se pueden ver si no se paga. O sea, es contradictorio. O la pandemia les arrojó una audiencia fenomenal que no se ve dónde esté registrada, que pueden darse el lujo de decir, pues ahora vamos a cobrar, o están ya muy desesperados tratando de agarrar dinero del área digital de una manera que no lo hacían anteriormente, porque antes solo financiaban el área digital con publicidad. Creo que todavía no hay un negocio consolidado. Insisto, tal vez los que están meramente digitales como Animal Político, todos ellos, pero también sé que Animal Político tuvo problemas, ¿no? Ha tenido problemas. Creo que es un momento muy difícil, creo que es un momento de definiciones y que también tiene que ver, aparte del gasto del Estado, en todas sus modalidades, con cómo se desenvuelva la crisis económica. Aparentemente ya hay un respiro. No se olviden que este año además es un respiro adicional por las elecciones, ¿no? Que sube un poco el gasto. Hacemos una pausa para recordarles que estamos en redes sociales esperando sus mensajes, sus comunicaciones. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo, Andrés. Así es, Alexia, y recuerden que pueden enviarnos sus comentarios, sugerencias, qué temas quieren que platiquemos, qué periodista quieren que incluyamos en nuestra sección de Periodismo en Persona, y mientras nos mandan sus respuestas a la trivia de este día, les vamos a dar más pistas. Hoy vamos a contar la historia de una periodista que en 2011 denunció en Televisión Nacional que un altísimo funcionario de ese gobierno, el gobierno de 2011, había pedido a policías federales así que la asesinaran. De ese tamaño la denuncia que hizo pública esta periodista, que un altísimo funcionario del gobierno de la República mandó a policías federales a que la asesinaran, ofreciéndoles
pues a cambio, pues mejores puestos dentro de la policía. En el sexenio de Felipe Calderón, esta periodista es autora del libro Los Señores del Narco, en donde detalla la complicidad del crimen organizado y las autoridades, desde el gobierno hasta la policía, también la comunidad empresarial. Y bueno, pues tras la aparición de este libro ha sido objeto de numerosas amenazas de muerte y como consecuencia de ello tuvo que autoexiliarse de nuestro país. Bueno, seguramente que con estas pistas que acabamos de dar ya tienen una idea más clara de quién vamos a platicar en Periodismo en Persona, así que si ya tienen la respuesta, mándenosla de inmediato a través de nuestras líneas de contacto, en lo que seguimos platicando con el buen Paco Vidal sobre este tema de la prensa y el poder económico. Estamos platicando con el doctor Francisco Vidal Bonifaz. Estamos hablando de la relación entre la prensa y el poder económico. El doctor Francisco es economista, académico, periodista, autor del libro Los Dueños del Cuarto Poder y del portal ruedadelafortuna.com.mx. Y doctor, hablábamos de esta crisis en los medios de comunicación, las empresas mediáticas, pero me gustaría que nos dijeras desde tu punto de vista si esta situación, este panorama económico se está reflejando, se está manifestando en los propios contenidos de estos consorcios. Vaya, ¿cómo están reaccionando a esta situación? Pues yo creo que en general hemos asistido a un muy lamentable deterioro de los contenidos, con excepciones. Vamos, no es porque esté en la radio pública, pero creo que los que se salvan y han mejorado son en general los medios públicos. Ahí también hay problemas económicos, pero creo que se han salvado. Pero en general el contenido de la mayoría de los medios comerciales privados ha venido a la baja. Se nota luego notas mal redactadas, reportajes mal perfilados, problemas en el subtitulaje, hasta en los supers, en la tele. Dice uno, bueno, ¿quién está ahí? ¿Quién está trabajando? Se sabe de redacciones cada vez más pequeñas, ¿no? Con menos personas, con salarios muy bajos, con gente demasiado joven. Yo soy profesor, no me molesta en lo más absoluto trabajar con jóvenes, me parece fascinante, pero me parece un error luego dar responsabilidades a los jóvenes que estén por encima de su experiencia y sus capacidades. Muchos de ellos están para aprender. Doctor, perdona que te interrumpa, pero ¿crees que, muchas de estas empresas también tienen otras empresas, no necesariamente del ramo de la comunicación, pues son grandes consorcios? ¿No crees también que es como una, precarización a modo no querer gastar, no querer invertirle para que pues la ganancia siempre sea mayor, por así decirlo? Totalmente, por supuesto que sí. Vivimos una precarización del trabajo periodístico y mediático tremenda, hasta de algunas estrellas, ¿no? Que dejan de tener contratos de exclusividad. Es una situación muy grave, que en general es porque también no hay que perder de vista, estamos en la crisis más profunda en 90 años. Esta es una locura. Y a esto hay que sumarle, Paco, que también pues las empresas como pues entes privados que tienen intereses económicos muy específicos, pues estaban acostumbradas a ciertas relaciones con el poder, que cada que cambia un régimen, pues se ajustan también, ¿no? Y esto lo vemos reflejado precisamente en esta precarización de los contenidos y de la profesionalización de los medios, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, claro. Eso es absoluto, ese maridaje con el poder ha sido veneno para los medios mexicanos. No lo entienden. Claro, no lo entienden porque durante muchos años fueron cúmulo de riquezas impresionantes, pero parece que eso se está acabando. Fíjense, tal vez deberíamos empezar a pensar en que, históricamente hay ramas de la economía que no siempre son rentables. O sea, no siempre es rentable, por ejemplo, ahorita poner una central eólica no es rentable en todo el mundo, no es tan fácil. Todo el mundo dice, la energía verde, ponle que sea rentable. Lo que creo que está empezando a pasar con la actividad mediática es que está empezando a entrar en una visión histórica, si lo vemos, en una etapa de no rentabilidad. O sea, no hay masa suficiente de inversión publicitaria, de consumo, de ingreso de la población que permita
sostener todo este modelo como venía estado dándose. Y tal vez lo que nos está diciendo la economía y estos cambios es que esta rama tiene que ser no lucrativa, tiene que ser una rama de servicio público que tiene que tener cierto grado de subsidio, pero siempre y cuando ese subsidio signifique una retribución a la sociedad que la está subsidiando, es decir, buena información. Puede ser que estemos en ese tránsito histórico que no logramos distinguirlo bien, pero me parece que vamos hacia allá, porque no solo es México. En muchos países la crisis de los medios es terrible. En Estados Unidos, empresas financieras muy poderosas están comprando periódicos y los niveles de precarización del trabajo son terribles lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque, Alexia, ahí todavía es peor, porque los que se mueven en el ámbito financiero son draconianos, ¿no? Draconianos. Entonces, mandan rebanando a la redacción y reduciendo al explotadores. Pero al máximo y con todo el conocimiento científico, ¿no? Sí, no decir a pobrecitas empresas cómo les está yendo mal con esta pandemia y todo, cuando la verdad es que, pues sí, hay casos de explotación. Ya hemos hablado en este espacio en Periodismo Hoy del periodismo de la prensa no lucrativa y de cómo estos modelos, pues sí, son para generar ganancias, pero ganancias para que sea un asunto sustentable, no para que sea, vaya, el gran negocio que dé riqueza solo a unos cuantos. Pero, doctor Francisco, déjame regresar un poquito en el sentido de hacer hincapié en que muchos de estos conglomerados mediáticos, voy a poner un ejemplo rápido, Grupo Ángeles, que por ejemplo es dueño de Excelsior, de Grupo Imagen, de los hoteles Quinta Real, de los hospitales Ángeles, de Banca Multiva, o sea, tienen intereses en todos estos ramos y a lo mejor por ahí pudiéramos entender muchas veces su postura en torno a ciertos temas de la agenda nacional, ¿no? De la agenda mediática. ¿Y cómo le hacemos como ciudadanos para saber esto? O sea, tal vez no es como algo, si bien hablamos de estas familias constantemente o las ubicamos, luego no tenemos claridad de en dónde tienen pues injerencia, cuáles son sus grupos empresariales, sus líneas de acción, dónde están moviendo dinero y cuáles son sus intereses. Pues la clave es que no nos enteremos. Eso es de lo que se trata. Tal vez debería profundizar la legislación en torno a los medios de comunicación, en el entendido de que si los medios de comunicación producen un bien de servicio público esencial, incluso algunos lo llevan a considerar un derecho humano, se debería transparentar absolutamente la propiedad de todo y las conexiones de negocios de todos los dueños de cualquier medio de comunicación en México. Ahora, con mayor razón, los que reciben dinero del Estado, ¿no? Así como, por ejemplo, podemos entrar al sitio de transparencia de Radio Educación, podemos ver cuánto gana María Alexia Cervantes Díaz, porque es público y ahí está. Pues, ¿y quiénes son los directivos? ¿Y a quiénes le compran y demás? Pues cuando menos en los medios privados deberíamos saber pues, quiénes son los dueños y de sus conexiones. Porque si no es una suerte de trabajo de detective, pese a que se ha avanzado y cada vez hay más información, es muy difícil de saberlo. Debería promoverse, yo creo, una reforma a la ley más madura, más moderna, de que en estos medios haya mayor transparencia. Y a veces, además, estas empresas no todas cotizan en la bolsa, donde sí tendrían ciertas obligaciones de reportar ingresos y este tipo de información financiera. Pero además, en sus propios sitios de internet, ¿no? En sus páginas de noticias, caen inclusive en el cinismo de no poner directorios, de no poner una sección de quiénes somos, de no poner un medio de contacto, que eso es además no solamente un tema de transparencia, sino de elemental ética periodística, ¿no? Bueno, el otro problema que tenemos en México como una tradición histórica, que lo hemos padecido todos los que hemos trabajado en la prensa comercial, es la falta de seriedad, ¿no? Digo, lo que dices, Andrés, es de elemental seriedad. Hasta un bloguero pone, pues lo hace tal persona que vive aquí y ya, ¿no? Y ahí hay un correo por si quieres saber más.
Ahora, una empresa gigante, claro que es una falta de seriedad y de respeto, que creo que incluso en el ámbito digital es peor porque es muy fácil que surjan, mueran. Incluso deberíamos promover la creación de un directorio nacional de medios de comunicación digitales y no digitales, ¿no? Una especie de oficial. Y está este asunto, Paco, de que, bueno, en la Ciudad de México en particular se aprobó el año pasado esta ley de derechos de autor y cláusula de conciencia, ¿no? Que obliga a los medios que están con sus oficinas generales en la Ciudad de México a tener códigos deontológicos, pero también está esta reforma que se hizo a la ley de telecomunicaciones que obliga a las empresas de radio y televisión, a concesionarios de radio y televisión, a hacer lo propio y a tener defensorías de las audiencias. ¿Eso cómo tendría que abonar a que estos conglomerados dejen de lado sus meros intereses empresariales y corporativos? Es que mira, yo creo que el problema no es que tengan un código, que no está mal. De hecho, formalmente lo tienen porque tú vas a Televisa y te manda el código de la Cámara, de la industria de la radio y la televisión. Entonces, con eso ya están amparados, con ese código, están amparados todos los miembros de todas las empresas de televisión que sean miembros de la Cámara. Pero el problema es más allá. El problema es la concepción que tienen los empresarios mexicanos de los medios, de su labor. Ese es el verdadero problema. Quiero poner un ejemplo muy simpático que un día me topé. Cuando se iba a vender el Wall Street Journal, la familia que tenía el Wall Street Journal durante muchos años era la familia Brankoff de Estados Unidos. Y entonces llegó una muy buena oferta de un señor que se llama Rupert Murdoch, que es un verdadero traficante de información, aunque es multimillonario, con los peores escrúpulos. Y era una oferta tentadorcísima. Lo acabaron vendiendo. Pero me llamó mucho la discusión que en un momento de la discusión la familia Brankoff dijo, es que yo quiero preservar ciertos valores del Wall Street Journal que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que es que, por ejemplo, los dueños no nos metemos en las decisiones editoriales. Entonces, vemos muy difícil vendérselo sin que acepte esta condición, que era una como de principio, me explico, muy elemental, de un principio empresarial elemental. Estoy cuidando algo que creé a lo largo de la historia, que lleva el sello de mi familia y que quiero que se preserve porque creo que es un buen principio, que los dueños no se metan en el contenido. Y son millonarios, o sea, no es así claro, diríamos, es una cooperativa. No. Bueno, ¿cuándo has visto esto en México? ¿Cuándo? O sea, la separación formal entre la redacción y la gerencia. Bueno, mira, yo sí te puedo platicar de un caso que iba caminando muy bien, porque estábamos ahí, que fue el ejemplo de Capital Media, ¿no? Que llegó a tener 12 cabezales de periódicos en los estados, 25 emisoras de radio, toda la plataforma digital y 2 canales de televisión. Ahí sí, el tiempo en que yo estuve trabajando en este corporativo, sí estaba muy claro que los dueños, la familia Macice, aceptó que no iban a tener injerencia en los contenidos editoriales, que iban a estar bajo solamente la supervisión y la decisión de la dirección de contenidos, que para eso se creó una dirección de contenidos, ¿no? Con periodistas importantísimos como Raimundo Riva Palacio, Rogelio Hernández López, a quienes conoces perfectamente bien, y la verdad es que lo cumplieron. Si tronó el ejote como empresa, pues fue porque tomaron malas decisiones empresariales, pero no malas decisiones en términos editoriales, ¿eh? Perfecto, pero debería haber sido escrito y esto generalizarse, no ser la excepción que festejamos, porque pues la festejamos porque es excepcional y qué bueno que se dio. Pero ¿cuándo ves eso? O sea, debería ser que estuviera en todos los portales y perfectamente diferenciado quién es el cuerpo directivo y quién es el cuerpo editorial. Y eso no quiere decir que no tengan voto. Tienen voto, pero no decisión en las decisiones editoriales. Pero no, porque en México el periódico, sobre todo los periódicos y otros medios se conciben desde el punto de vista empresarial como un instrumento para otros negocios. Entonces, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Desde ahí ya estamos mal.
Entonces no se crean estas cláusulas que serían muy convenientes. Por eso digo, es que ¿para qué ponen un código de conducta, de ética, si no lo van a cumplir? Se requiere cambiar la mentalidad de los que están en los medios hacia una proyección moderna de la forma de hacer medios. Tenemos una forma de hacer medios del siglo XIX, la verdad. La verdad. El dueño se mete y hace y todo, ¿no? Los dueños escriben los editoriales. Doctor Francisco, ¿crees que en esta afirmación de que la gente no paga por contenidos porque no está acostumbrada a hacerlo, híjole, yo no sé para dónde tendría que ir la cosa cuando veo, por ejemplo, que hay ya algunas redes sociales que en las que los usuarios pagan a las personas que crean los contenidos, ¿no? Entonces, no sé si para allá tendría que ir la cosa, cuáles sean los riesgos, si se puede implementar en México, por ejemplo. Es que tu pregunta es muy interesante porque nos mete a otro aspecto esencial del problema de la comunicación como negocio. A ver, hay cierto tipo de información que está empezando a dejar de tener valor. Vamos a poner un ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos. Un periódico impreso lo podemos comprar en 10 pesos, ¿no? 10, 15 pesos. Ya ahorita ha bajado mucho la paginación, pero digamos, 100 noticias es posible que tenga un periódico impreso. Implícitamente a cómo estamos vendiendo la noticia, a 10 centavos. Claro, y hay mucha gente que se mete, esta red se llama Social Club, si no me falla la memoria, y hay mucha gente que se mete a pagar, se llama Clubhouse, y hay mucha gente que se mete a pagar, vaya, por ver a gente bailando, no por ver precisamente información importante, por ponerlo así, ¿no? Sí, noticia, que además se desprecia mucho, porque el otro gran problema es que hemos atascado a los medios de géneros no periodísticos. Entonces esto distorsiona todavía más el mercado. Pero digamos, el precio unitario de la noticia lo estamos dando a 10 centavos. Y que además producirla cuesta quizás 100 veces eso. Ese es el problema exactamente que hablo cuando digo que es una actividad que es probable que no esté en términos, que esté transitando hacia una rentabilidad no capitalista. No hay rentabilidad en términos capitalistas. Esto tiene una rentabilidad en otro sentido. ¿Por qué? Porque se ha abaratado mucho. Se ha abaratado mucho. Claro, hace 50, 70 años, pues era un asunto de élite y podría uno cobrar mucho, pero ahorita a 10 centavos pagamos la nota. Si uno tiene un lector de RSS en internet, yo leo 200 notas diarias. ¿Cuánto pago? Nada. Entonces, ahí es donde está el cambio, esta nueva realidad económica que nos está planteando. Paradójicamente, en un momento de mayor comunicación, de mayor despliegue mediático, pues evidentemente el valor de la información en términos económicos va a caer. No en términos simbólicos o en términos de otro tipo, o sociales. Ese es otro asunto. Y es difícil que en los medios se entienda esto, porque pues luego ni siquiera saben cuántos se imprimen y ya cómo está el papel, ya que hagan estos estudios. ¿Conocen ustedes algún economista que trabaje en un medio de comunicación para asesorar al medio? Inserte aquí ruido de grillos. Doctor Francisco, se nos está terminando el tiempo, pero antes de irnos, me gustaría que nos repitieras dónde te encontramos, tu portal que ya mencionamos al inicio, para pues darle seguimiento a toda esta información que tienes, que es valiosísima. Y de paso, danos una apreciación de el futuro en el corto plazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como periodistas? Ya no como empresarios, como periodistas. Rápidamente, ruedadelafortuna.com.mx y me encuentran en mi correo francisco.vidal@políticas.unam.mx. Yo soy orgullosamente trabajador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Qué nos espera en el futuro? Mucha atención en las empresas comerciales, porque van a estar presionados por esta enorme contradicción. Si transitamos a lo digital, enormes masas tal vez que consuman mi producto, ingresos reducidos, constreñidos, no puedo crecer mucho. Y como periodistas, la necesidad de organizarnos y pensar en hacer empresas no lucrativas
impulsar la ley de medios no lucrativos y que entonces en lugar que los 2,000 millones de pesos que se están destinando cada año ahora a los medios privados, se destinen a empresas no lucrativas. Sería mucho mejor. Unidades pequeñas, tal vez por colonia, por barrio, por ciudades, que atiendan las necesidades de información locales y dejarnos de la grilla. O sea, lo que tampoco ya está funcionando es el periodismo comercial de grilla, que es el que siempre llevamos años y años haciendo en México. Y parece que no se dan cuenta que la gente ya está hasta la coronilla, ¿no? Eso es lo que diría. Pues ahí está, muchísimas gracias como siempre, doctor Francisco Vidal, siempre es un gusto tenerte aquí en Periodismo Hoy y espero que nos veamos muy pronto, ojalá ya sea en el estudio ahí en Radio Educación o en la cabina José Vasconcelos. Te enviamos un fuerte abrazo. Yo también les envío un abrazo, les agradezco la invitación y espero verlos también pronto allí en las instalaciones de Radio Educación. Muchas gracias. Sin duda, Alexia Cervantes, esta fue una charla muy interesante. Como siempre, Paco Vidal nos ayuda a encontrar ciertas luces en el camino. Y si quieren volverla a escuchar, recuerden que a partir de este mismo miércoles va a estar disponible nuestro podcast en la página de Radio Educación. Recuerden que ahí está el micrositio de Periodismo Hoy en www.e-medioradio.edu.mx. Y si tienen algún dispositivo de la marca de la manzanita, suscríbanse a nuestro podcast y en automático se va a descargar en todos sus dispositivos. Y bueno, llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, se nos está acabando el programa, pero vamos a esta parte de la emisión. Es una sección que prepara Andrés Solís y que está dedicada hoy a una de las mejores periodistas de investigación en materia de narcotráfico en nuestro país, una periodista que desde el exilio sigue destapando la corrupción y los orígenes de la violencia aquí en México, a pesar de que luego no hay soluciones o pues las personas que deberían estar en prisión no lo están. Ella sigue denunciándolo y es un ejemplo de verdad para el periodismo mexicano. Escuche muy bien, ¿de quién se trata? Periodismo en persona. Hoy dedicado a Anabel Hernández. ¿Quién hubiera pensado que unas simples toallas serían el inicio de una nota periodística que se convirtió en un ejemplo de cómo hacer una buena solicitud de información? Este trabajo periodístico fue también uno de los grandes impulsos en la carrera profesional de una reconocida periodista llamada Anabel Hernández. Anabel Hernández García nació en la Ciudad de México en 1971 y ella asegura que desde el inicio siempre quiso ser periodista. En 1993, cuando estaba cumpliendo 22 años de edad, Anabel se graduaba de la carrera de comunicación en la Universidad del Valle de México y en ese mismo año entró a trabajar en el periódico Reforma, que justo ese año salía a las calles. Asignada a cubrir temas cotidianos de la Ciudad de México, la reportera estuvo durante años en este diario, hasta que las noticias de que saldría un nuevo periódico le llegaron y tomó la decisión de emigrar. De esta manera, Hernández García concluyó el siglo pasado entrando a trabajar como reportera en el diario Milenio, donde trabajó por varios años. Estando en Milenio y aprovechando la naciente ley de transparencia y acceso a la información pública, Anabel Hernández hizo público el excesivo gasto que ordenó el expresidente Vicente Fox Quesada para redecorar 2 cabañas en la residencia oficial de Los Pinos, que incluía toallas a un costo de 4,000 pesos cada una. Esta investigación le valió merecer el Premio Nacional de Periodismo 2001,
que en ese entonces comenzaba a entregarse por parte de un consejo ciudadano y ya no por el poder público, lo que dio más relevancia al reconocimiento. A partir de ahí, la periodista dejó la nota diaria para dedicarse a la investigación periodística sobre temas de corrupción, derechos humanos y crimen organizado. En 2003, otra investigación suya le hizo ganar un reconocimiento por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por haber puesto al descubierto una red de trata de infantes en la frontera México-Estados Unidos. Autora de 7 libros, producto de sus reportajes, Anabel Hernández ha publicado historias sobre nexos entre las principales bandas del crimen organizado y altos funcionarios de los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. En 2011, en Televisión Nacional, acusó públicamente al exsecretario de Seguridad Pública de haber ordenado su asesinato a cambio de ascensos y dinero a mandos de la extinta Policía Federal. Desde entonces ha recibido el acompañamiento de periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos y se encuentra incorporada en el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, ella misma tomó la decisión de autoexiliarse para proteger su vida y su integridad, pero desde el extranjero sigue haciendo periodismo y colabora como analista especializada con varios medios nacionales e internacionales. Anabel Hernández García es una periodista investigadora con reconocimiento que aún hace lo que le gusta hacer, periodismo. Afirma que no regresará a México hasta que haya condiciones y hasta que aquel alto funcionario que la amenazó de muerte finalmente sea sentenciado, aunque este personaje ya se encuentra en proceso penal en los Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo, es hora de despedirnos, pero como siempre les queremos agradecer al infinito y más allá el favor de sintonizarnos a través de las diferentes frecuencias de Radio Educación, así es que les esperamos en la siguiente. Así es, los esperamos el próximo martes pasadito de las 13 horas y bueno, pues seguimos la conversación en nuestras redes sociales, en Facebook Periodismo Hoy, en Twitter @hoyperiodismo. De verdad, Andrés, yo espero que muy pronto podamos vernos ahí en cabina y compartir con todas y todos ustedes en vivo y en directo. Ojalá que así sea y que sea muy pronto. Confiemos en que si nos seguimos cuidando como hasta ahora y la vacunación sigue avanzando en nuestro país, muy pronto estaremos de vuelta en nuestra queridísima cabina en Radio Educación. En tanto, mi querida Alexia Cervantes, nos escuchamos la próxima semana. Andrés Solís, como siempre, un gusto y hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Samantha Bautista y William Sandoval, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.